Ustedes se recuerdan, amigos de Sin Mentiras, que cuando lanzaron en octubre, cuando lanzaron los masivos ataques que Ucrania lanzó sobre Sebastopol, ¿se acuerdan? Que lanzó con drones, y también en la región de Kursk, en la región de Belgorod y en otras regiones de la Federación. Ellos han lanzado ataques no solamente de artillería, sino también con vehículos no tripulados. Y se recuerdan que los gringos fueron los primeros en decir que ellos no tenían y que no les facilitaban nada de eso. Primero, todos sabemos que la OTAN y los gringos le facilitan la cobertura satelital con los aviones de reconocimiento, con toda la información de inteligencia. Eso lo sabemos desde el principio. Y ahora resulta que los rusos, a partir de muchos de esos restos de esos drones en el ataque a Sebastopol, ellos le hicieron el seguimiento y la trazabilidad a esos vehículos no tripulados y ubicaron la empresa que los elaboraba, que los construye. Sorpresa, los amiguitos del norte. Efectivamente, los amiguitos del norte, a través de la empresa SpeedTree-World. Esa es la empresa que lo fabrica, que es de servicio de ingeniería. Y ustedes saben dónde fueron esos drones, dónde fueron probados. En dos sitios: en Arizona, en el país de las hamburguesas, y en Polonia, antes de lanzar ese ataque. Allí fueron, bueno, todos fueron, aceitados, modificados, ajustados, y lanzaron esos ataques no solo en esa región, sino en otras que le hemos ya mencionado. Por eso, amigos de Sin Mentiras, los gringos tuvieron que aparecer hace menos de 24 horas en la voz de John Kirby, que es el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, y en la voz del Pentágono, reconociendo que ellos prácticamente ya le dijeron a los ucranianos que tenían vía libre para lanzar ataques a Crimea, porque andan con una ilusión y andan con una fijación de obtener Crimea a todo lugar y a toda costa. De hecho, la próxima, se dice a través del general Zaluzhny de Ucrania, ellos están diciendo que van a lanzar una gran operación a Melitopol para, a través de ese corredor, llegarle a Crimea. Parece ser que los gringos le dijeron que a toda costa deben capturar Crimea, y por eso están por eso ya les están mandando los Patriots, ya les están dando también sistemas de largo alcance, los turcos también de largo alcance, los británicos también. Es decir, están metiéndole más candela a una guerra que ellos se le ve que se le está yendo de las manos. Y en ese sentido apareció Zaharova y apareció también Dmitry Peskov, que es el portavoz del Kremlin. Hace menos de 24 horas ambos dijeron claramente: esto está pasando a otra fase, a una fase de confrontación. ¿Contra quién? Contra la OTAN, contra el país del norte, contra los británicos. Es decir, se está extendiendo, se está escalando el conflicto en un momento en que se está apagando la llama ucraniana, por lo que ya lo hemos explicado. Por eso los rusos se están movilizando, ya colocaron allí y aceitaron, ajustaron sus baterías Yards de misiles intercontinentales. Están hablando y ya se han movilizado con Bielorrusia para en cualquier momento lanzar a gran escala un ataque conjunto contra Kiev probablemente, y eso lo vamos a ver en los próximos días, en las próximas semanas. Vamos a ver cómo va evolucionando esto. Lo que sí es cierto es que a la fecha, desde que comenzó la operación especial de la Federación, van cerca de 90.000 toneladas de armas que ha enviado solo el país de las hamburguesas, en más de casi 30.000 millones de dólares a Ucrania, para que ustedes se den cuenta la dimensión del gasto y la dimensión desproporcionada de que le están metiendo para alargar y para mantener este conflicto. Dejamos el video hasta aquí, amigos de Sin Mentiras. Muchas gracias. Será hasta la próxima.